Aquí en el programa En la Oscuridad he platicado sobre algunos misterios en los océanos. Quizá recuerden a aquel del Mari Celeste o recientemente el holandés errante. El día de hoy les voy a platicar de otro caso en los mares que justamente ha sido conocido como el Mari Celeste del Pacífico Sur. Me refiero al misterio del MV Joyita o simplemente el Joyita. La característica principal del Joyita, según sus dueños y aquellos que conocían este barco, es que era insumergible. Basaban esto en su estructura de madera con corcho que daba esa seguridad de que era prácticamente imposible que naufragara. Cerca de las 5 de la mañana del 3 de octubre de 1955, el Joyita salió de Apia, capital de Samoa, con destino a las islas Tokelau, que son un territorio dependiente de Nueva Zelanda, esto en el Océano Pacífico. La distancia entre estos dos lugares es de alrededor de 430 kilómetros. El bote estaba programado para abandonar Apia alrededor del mediodía del día anterior, pero la salida tuvo que retrasarse debido a un problema con uno de los motores. Finalmente, el Joyita dejó Samoa con un solo motor trabajando. Llevaba 16 miembros de la tripulación y 9 pasajeros, que incluían a un oficial del gobierno, que era un doctor llamado Alfred Dennis Parsons, un cirujano de la Segunda Guerra Mundial, quien iba en camino a realizar una amputación. También iba un mercader y 2 niños pequeños. Llevaba en la carga, entre otras cosas, suministros médicos, madera, 80 galones de gasolina vacíos y varios alimentos. Se calculaba que el viaje duraría entre 41 y 48 horas y que el barco llegaría a las islas Tokelau el 5 de octubre. Para el día 6 se recibió un mensaje reportando que la nave no había llegado. Tampoco se había recibido ninguna señal de auxilio. Como ya se mencionó, antes de salir, el Joyita había tenido algunos problemas con los motores. De ahí que las autoridades pensaran que esto había sido la causa de su retraso. Sin embargo, pasaban los días y no había rastros del barco en las aguas entre las dos islas. La semana siguiente, el gobierno de Nueva Zelanda envió efectivos de la Real Fuerza Aérea para buscar la embarcación. Revisaron más de 260,000 kilómetros cuadrados sin encontrar al Joyita. Un poco más de un mes más tarde, el 10 de noviembre, el capitán de la nave mercante Tuvalu detectó la embarcación perdida cerca de las costas de la isla de Vanua Levu, a casi 1000 kilómetros de su destino. Descubrieron que la tripulación había desaparecido y que el Joyita se encontraba a la deriva. No había nadie a bordo. Pero no solamente faltaban los seres humanos, sino que las 4 toneladas de cargamento y los botes salvavidas también habían desaparecido. Además, el Joyita presentaba un estado lamentable. El puente estaba roto y también varias ventanas. Cuando los miembros del Tuvalu abordaron la nave, se encontraron con varios detalles que los dejaron perplejos. En primer lugar, las luces seguían encendidas y todos los relojes se habían quedado pausados a las 10:25 minutos. Las brújulas y los sextantes habían desaparecido y la radio estaba funcionando correctamente y, como ya se dijo, no había señales de haber enviado un mensaje de ayuda. Curiosamente, uno de los objetos que se encontraron en el barco fue el maletín del doctor, que contenía un estetoscopio, un escalpelo y 4 vendas que tenían manchas de sangre. Aparentemente, otro de los problemas que había tenido el Joyita tenía que ver con las tuberías que al parecer habían inundado uno de los cuartos de máquinas. Aparentemente, el único motor con el cual había salido el Joyita había fallado y la tripulación no fue capaz de contener la inundación
por lo que decidieron abandonar la nave. Esta es una de las teorías más endebles. Otra teoría que fue propuesta se trataba de un ataque pirata. Esto en un principio pareció lógico, pero cuando se habló del cargamento, no tenía sentido que hubiera sido robado porque eran objetos que no tenían ningún valor para los piratas. Se llegó incluso a proponer el secuestro por parte de un submarino soviético o una fuerza expedicionaria japonesa, quienes, de ser así, quizá no sabían que la guerra había terminado. Todas estas hipótesis fueron rechazadas. Otra teoría apuntaba a un motín de la tripulación, quienes por motivos desconocidos habrían decidido rebelarse contra el capitán y habrían abandonado la nave al primer problema. Aunque esto tenía más sentido que las teorías anteriores, tampoco pareció 100% probable para los investigadores. Jamás se volvió a encontrar rastro del capitán ni de ninguno de los tripulantes de la nave. El misterio del Joyita lleva ya 64 años sin ser resuelto. Parece que, de hecho, nunca podrá serlo. Hasta hoy nadie ha dado una conclusión sólida sobre lo ocurrido aquella noche de octubre en este tristemente célebre barco. El estado en el que se encontró, el hecho de que la carga hubiera desaparecido completamente y sobre todo, lo más escalofriante, es que ningún ser humano que iba en el barco ha sido encontrado, mete al Joyita en la lista de los misterios más grandes de los océanos en la historia de la humanidad.